Saludos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre las ecuaciones diferenciales lineales. Comenzamos definiendo lo que es una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones pueden obtenerse a partir de combinaciones lineales de otras soluciones. Si es lineal, la ecuación diferencial tiene sus derivadas como máxima potencia de 1 y no existe término en donde haya productos entre la función desconocida o sus derivadas. De manera que la forma estándar de una ecuación diferencial lineal es el diferencial de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x. Cuando hablamos que es la forma estándar, es que cualquier ecuación diferencial que aparezca y me dice que debe ser resuelta por como una ecuación diferencial lineal, debo llevarla o debo reducirla a esa forma estándar para poder hallar la solución respectiva. Una vez que la ecuación diferencial tiene esa forma estándar, procedemos a determinar el factor integrante. El factor integrante viene dado como mu sub x es igual a Euler elevado a la integral de p de x diferencial de x. De manera que una vez que hemos determinado el mu sub x, al desarrollar esa integral del p de x, entonces tenemos lo siguiente. El diferencial de ese mu sub x como factor integrante por y es igual a mu sub x por la función f de x diferencial de x. Como pueden ver, tienen dos diferenciales, el diferencial de mu sub x por y el diferencial de x que lo acompaña el producto dado por la función f de x dada originalmente por el factor integrante mu sub x. De manera que a partir de allí se integra y se obtiene la solución requerida. Ahora bien, iniciamos la resolución de ejercicio. Tenemos una primera ecuación diferencial que nos indica que tiene la forma x al cuadrado por y' más x por x más 2 por y igual a e elevado a la x. Lo primero que debemos decir es que está expresada la derivada como y', pero sabemos que y' es igual al diferencial de y con respecto a x. Entonces hacemos la sustitución respectiva. Una vez que tenemos la sustitución del diferencial de y con respecto a x, verificamos la forma estándar. Ahora bien, la forma estándar que nosotros debemos reducir es el diferencial de y con respecto a x más p de x por y igual a f de x. Lo que nos indica que ese término de x al cuadrado que está multiplicando al diferencial de y con respecto al diferencial de x, debemos simplificarlo. La manera de simplificarlo es multiplicando por el inverso. Por ello, tenemos que toda la expresión es multiplicada por 1 sobre x al cuadrado. Una vez que hacemos esa operación, tendríamos entonces el diferencial de y con respecto a x más 1 más 2 sobre x por y igual a x a la menos 2 e elevado a la x. Obviamente, ¿qué pasó allí? Cuando multiplicamos por el inverso, el x al cuadrado que estaba multiplicando al diferenciar, tenemos en la expresión producto x por x es x al cuadrado multiplicado por el inverso de x al cuadrado, se simplifica. Luego tenemos x por 2 es 2x sobre x al cuadrado, se simplifica y queda 2 sobre x y el término y que permanece igual. Y cuando se multiplica por el inverso a la función e a la x, entonces simplemente cambiamos la notación y colocamos con el exponente negativo x a la menos 2 e a la x. Lo escribimos de otra manera. De esta manera tenemos la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Una vez que tenemos la forma estándar, procedemos a calcular el factor integrante, de manera que mu sub x es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. P de x es igual a 1 más 2 sobre x. P de x siempre va a ser
la función que está como coeficiente de la variable y, ¿ok? Entonces tendríamos que mu sub x es igual a e elevado a la integral de 1 más 2x diferencial de x. Esa integral que está allí es una integral inmediata, una integral de tabla, una integral de teorema, como la quieran denominar. Lo que sí es que son integrales directas. Entonces tenemos 1 por el diferencial de x sería la integral del diferencial de x. La integral diferencial de x es, luego tenemos 2 sobre x diferencial de x, la integral de esa expresión es 2 veces el logaritmo neperiano de x. Luego tendríamos que si tenemos Euler elevado a x más 2 logaritmo neperiano de x, por propiedad de potencia, entonces podemos decir que mu sub x es igual a e a la 2 elevado a la 2 logaritmo neperiano de x por e a la x. Hemos aplicado propiedad de potencia. Cuando los exponentes están sumando, es el producto de las bases, ¿ok? Entonces tendríamos e elevado a 2 logaritmo neperiano de x por e a la x. Ahora bien, 2 veces el logaritmo neperiano de x, aplicamos la propiedad del logaritmo de n logaritmo a es igual al logaritmo a elevado a la n, de manera que me queda que e logaritmo neperiano de x al cuadrado por e a la x, solo que e es la base del logaritmo neperiano, entonces e elevado al logaritmo neperiano se simplifica y me queda x al cuadrado por e elevado a la x. La simplificación, ¿por qué se genera? Porque e es la base del logaritmo neperiano. Entonces, como es la misma base del logaritmo, se simplifica y queda nada más la función argumento, que en este caso es x al cuadrado. Y e a la x permanece igual. De manera que tenemos que nuestro factor integrante mu sub x es igual a x al cuadrado por e a la x. Si es así, entonces procedemos a paso siguiente de la metodología. Entonces tendríamos que el diferencial de mu sub x por y es igual a mu sub x por f de x diferencial de x. Ahora bien, ¿quién es mu sub x por y? Sería cuadrado por e a la x por y. Ese sería el diferencial. ¿Igual a quién? A mu sub x por f de x, que sería en este caso x al cuadrado por e a la x por x a la menos 2 e a la x. X a la 2 por x a la menos 2 es x a la 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, me quedaría e a la x por e a la x. Por propiedad de potencia, entonces sumamos los exponentes y me quedaría e a la 2x diferencial de x. De manera que tengo a ambos lados de la igualdad dos diferenciales. Por lo tanto, en ambos lados de la igualdad, tendríamos entonces que la integral del diferencial de x al cuadrado por e a la x por y es igual a la integral de e a la 2x diferencial de x. Como es la integral de un diferencial, es la variable como tal. Así como tenemos la integral del diferencial de x, la integral del diferencial de y es y, en este caso tendríamos la integral del diferencial, pero esa variable ¿quién es? Una expresión completa denominada x al cuadrado por e a la x por y. De manera que la integral de ese diferencial es la expresión completa, x al cuadrado por e a la x por y. ¿Igual a quién? A la integral de e a la 2x diferencial de x. Esa es una integral de teorema, de manera que la integral de e a la 2x diferencial de x es un medio de e a la 2x más la cosa. Ahora bien, en los tipos de soluciones que tiene una ecuación diferencial, ya habíamos hablado en la clase de ecuaciones diferenciales exactas que las soluciones de una ecuación diferencial puede ser general o particular. General cuando no desconocemos los valores de la constante c, y particular cuando conocemos el valor de una de las constantes c. Ahora bien, también tenemos
entre esos tipos de soluciones también está la solución explícita y la solución implícita. La solución implícita es cuando todas las variables, toda la expresión queda igualada a una constante C o cero. ¿Por qué? Porque las variables están concatenadas o están relacionadas directamente y no podemos despejar alguna de ellas. Cuando podemos despejar la variable, en este caso nosotros estamos trabajando una ecuación diferencial donde la variable como tal a determinar es el diferencial de y con respecto a x, es decir, que la variable a calcular es y. Por lo tanto, si podemos despejar a y, entonces estamos hablando que la solución es una solución explícita, ¿ok? Es una solución explícita porque podemos la variable y. De manera que este es el caso. Tenemos que es una solución explícita porque podemos despejar la variable y. De manera que cuando tenemos la expresión x al cuadrado por e a la x por y igual a un medio de e a la 2x más c, podemos dejar la variable y multiplicando por quién, por el inverso de la expresión que multiplica y. En este caso sería por 1 sobre x al cuadrado e a la x. De manera que al multiplicar por el inverso tendríamos lo siguiente: un medio por 1 sobre x por 1 sobre x al cuadrado por e a la x por e a la 2x más c por 1 sobre x al cuadrado e a la x. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que e a la 2x que está en el numerador simplifica e a la x que está en el denominador. Quedaría entonces 1 sobre 2x al cuadrado por e a la x. Y en el caso de la constante c multiplicada por 1 sobre x al cuadrado e a la x, como e a la x está en el denominador, pasa al numerador con el signo del exponente. De manera que nos quedaría c sobre x al cuadrado por e a la menos x. En resumen, la solución explícita de esta ecuación diferencial lineal es igual a 1 sobre 2x al cuadrado por e a la x más c sobre x al cuadrado por e a la menos x. Ahora tenemos el ejercicio número 2 que nos indica el coseno al cuadrado de x por el seno de x diferencial de y más y por el coseno al cubo de x menos 1 diferencial de x igual a 0. Recuerden que siempre tenemos que buscar la forma estándar de la ecuación diferencial lineal, de manera que debemos hallar el término diferencial de y sobre diferencial de x. Para ello debemos multiplicar por el inverso del diferencial de x, que en este caso sería por 1 sobre diferencial de x. De manera que cuando hacemos esa multiplicación nos quedaría lo siguiente: coseno al cuadrado de x por el seno de x diferencial de y con respecto a x más y coseno al cubo de x menos 1. Ahora bien, necesitamos que el diferencial de y con respecto a x tenga como coeficiente 1, y como podemos evidenciar, tiene como coeficiente la expresión coseno al cuadrado de x por el seno de x. Por lo tanto, multiplicamos por el inverso de coseno al cuadrado de x por seno de x, que sería entonces 1 sobre coseno al cuadrado de x por el seno de x. Una vez que hacemos la multiplicación respectiva, tendríamos lo siguiente: el diferencial de y con respecto a x más y por coseno al cubo menos 1 por 1 sobre coseno al cuadrado de x por el seno de x. Hacemos las respectivas operaciones, tendríamos entonces diferencial de y con respecto a x más y coseno al cubo de x por 1 es y coseno al cubo de x, menos 1 por 1 es menos 1. Luego aplicamos las operaciones algebraicas respectivas y tendríamos y multiplica a coseno al cubo sobre coseno al cuadrado de x por el seno de x. De manera que simplificamos, el coseno al cubo se simplifica con el coseno al cuadrado y queda coseno de x en el numerador y el seno de x en el denominador. Es decir, que la expresión sería y por coseno de x sobre el seno de x. Luego tendríamos menos 1 sobre coseno al cuadrado de x por 1 sobre el seno de x igual a 0.
tal que, como podemos ver, la expresión o la función que multiplica la variable y es el coseno de x sobre el seno de x. Entonces tendríamos que ese es el p de x. Nuestro p de x entonces es coseno de x sobre el seno de x, pero aplicamos identidades trigonométricas y tendríamos que el coseno sobre el seno es igual a la cotangente de x. Luego tenemos esta función que originalmente teníamos menos 1 sobre coseno al cuadrado por 1 sobre seno de x, lo pasamos al otro lado de la igualdad y quedó como 1 sobre coseno al cuadrado de x por 1 sobre seno de x. Pero bien, ¿quién es 1 sobre coseno al cuadrado de x? 1 sobre coseno al cuadrado de x por identidad trigonométrica es la secante al cuadrado de x. Y 1 sobre seno de x por identidad trigonométrica es la cosecante de x. De manera que, tal como evidenciamos, tenemos la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Tenemos el diferencial de y con respecto a x más una función p de x que es cotangente de x por la variable y igual a una función f de x que es secante al cuadrado de x por la cosecante de x. De manera que podemos determinar el factor integrante. Mu sub x es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. En este caso, entonces, p de x es igual a la cotangente de x. De manera que tendríamos mu sub x igual a e elevado a la integral de la cotangente de x, que es una integral directa, y es igual al logaritmo neperiano del seno de x. Como e está elevado al logaritmo neperiano y es la misma base del logaritmo, se simplifica y queda seno de x. De manera que el factor integrante mu sub x igual al seno de x. Y luego aplicamos la resolución de las diferenciales. De manera que el diferencial de mu sub x por y sería el diferencial de seno de x por y. Igual a mu sub x por f de x, y diferencial de x sería el seno de x por la secante al cuadrado de x por la cosecante de x diferencial de manera que cuando aplicamos integral a ambos miembros de la igualdad tendríamos lo siguiente. La integral del diferencial del seno de x por y es igual a la integral del seno de x por la secante al cuadrado de x por la cosecante de x diferencial de x. Ya sabemos que la cosecante de x es la inversa del seno, por lo tanto se simplifica con el seno de x que está en la misma expresión, de manera que nos quedaría lo siguiente. La integral del diferencial de el seno de x por y es igual a la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Como ya se explicó antes, es la integral de un diferencial, entonces la variable misma, solo que la variable misma es una expresión completa que viene dada de seno de x por y. Y la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x es una integral directa que es igual a la tangente de x más la constante c. Ahora bien, vamos a despejar la variable y. Sabemos que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Aplicamos identidad trigonométrica. Y tendríamos que el seno de x que está multiplicando la variable y, la debemos simplificar para poder hallar el valor de y. Por lo tanto, se multiplica por el inverso, que en este caso es 1 sobre seno. Y quedaría lo siguiente. Y es igual al seno de x sobre el coseno de x por 1 sobre seno de x más c por 1 sobre seno de x. Seno de x por 1 sobre seno de x se cancela o se simplifica y me queda 1 sobre coseno de x. Luego tendríamos c por 1 sobre el seno de x, pero sabemos que 1 sobre el seno de x es la cosecante de x. De manera que tendríamos lo siguiente. Y es igual a ¿quién? A 1 sobre coseno. Pero 1 sobre coseno es la secante de x. Y c por 1 sobre seno, que ya dijimos, es igual a la cosecante de x. De manera que la solución explícita de esta ecuación diferencial sería y igual a la secante de x más c por la cosecante de x. Ahora tenemos el ejercicio número 3 que nos indica y diferencial de x más xy más 2x menos y a la y diferencial de y igual a 0.
Esto es la misma expresión, o sea, la vamos a reducir a la forma estándar de una ecuación diferencial lineal, solo que en vez de ser y' sería x', es decir, en vez de ser diferencial de y con respecto a x, sería diferencial de x con respecto a y, pero el principio es el mismo. Debemos reducir a la forma del diferencial más una función con respecto a una variable, en este caso con respecto a la variable y por x, igual a una función f de y. Pero, es decir, se cumple el mismo principio de una ecuación diferencial lineal. Ahora bien, tal como lo tenemos originalmente la ecuación, entonces nos damos cuenta que y diferencial de x más toda la expresión que multiplica el diferencial de y, debemos empezar a simplificar. Y empezamos con el inverso de y para dejar el diferencial de x solamente con coeficiente igual a 1. Entonces multiplicamos por el inverso, que es 1 sobre y. De manera que al multiplicar por el inverso nos quedaría diferencial de x con coeficiente 1, x, y sobre y nos quedaría x, luego 2x por 1 sobre y nos quedaría 2 por 1 sobre y por x, menos y por e a la y por 1 sobre y, nos quedaría menos e a la y. Y luego multiplicamos también por el inverso del diferencial, de y. De manera que nos quedaría la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Diferencial de x sobre diferencial de y más x más 2 por 1 sobre y por x menos e a la y. Ahora bien, sacamos factor común x. Aquí multiplica la variable x, multiplica 1 y multiplica a 2 por 1 sobre y. Y luego la función exponencial menos e a la y, ambos miembros, y pasa al otro lado de la igualdad como e a la y. De manera que aquí tenemos la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Nos queda diferencial de x con respecto a y más 1 más 2 por 1 sobre y por x igual a e a la y. Aplicamos el principio del factor integrante, pero ahora se va a denominar mu sub y es igual a e elevado a la integral de p de y diferencial de y. De manera que el mu sub y es igual a e a la integral de 1 más 2 por 1 sobre y diferencial de y. Sabemos que 1 por el diferencial de y es la integral diferencial de y eso nos daría y. Y la integral de 2 por 1 sobre y diferencial de y nos daría 2 veces el logaritmo neperiano de y. Aplicamos que mu sub y, o quedaría como tal, aplicando propiedad de potencia, e elevado al logaritmo neperiano de y al cuadrado por e a la y. Como el logaritmo neperiano su base es e, simplificamos y nos quedaría y al cuadrado por e a la y. Ese sería el valor de mu sub y. Ahora bien, empezamos con la sustitución del diferencial de mu sub y por x. Entonces mu sub y, que es y al cuadrado por e a la y por x, es igual por f de y. En este caso sería mu sub y, que es y al cuadrado por e a la y f de y, que es igual a e a la y, diferencial de y. Ahora bien, integramos ambos miembros de la igualdad y nos quedaría que la integral del diferencial de y al cuadrado e a la y por x es igual a la integral de y al cuadrado e a las 2y diferencial de y. Ahora bien, como es la integral del diferencial de mu sub y por x, recuerden que la integral de un diferencial es la variable misma o la expresión. En este caso, la integral de ese diferencial, y al cuadrado e a la y por x, es precisamente y al cuadrado por e a la y por x. Y luego tenemos la integral de y a la 2 por e a la 2y diferencial de y. Esta es una integral denominada integral por parte. Repasemos o recuerden repasar las técnicas de integración, y una de las principales técnicas o la más básica es precisamente la integral por parte. Una vez que se haya integrado por parte, obtenemos el siguiente resultado: un medio de y al cuadrado por e a la 2y menos un medio de y por e a la 2y más un cuarto por e a la 2y más la constante c. Ahora bien, como vamos a buscar la solución explícita, despejamos la variable x.
de manera que multiplicamos por el inverso del coeficiente que tiene en este momento la variable x, que es y al cuadrado por e a la y, de manera que al multiplicar por el inverso, que sería 1 sobre y al cuadrado e a la y, nos quedaría lo siguiente: x igual a 1 medio de e a la y menos 1 sobre 2y por e a la y más 1 sobre 4y al cuadrado por e a la y más c sobre y al cuadrado por e a la menos y. Ese sería el resultado de esa ecuación diferencial. Ahora tenemos el ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente: x más 2 elevado al cuadrado diferencial de y con respecto a x es igual a 5 menos 8y menos 4xy. Debemos tratar de colocar la forma de la ecuación diferencial a la forma estándar, de manera que tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es sumar por los opuestos de los coeficientes o las funciones o las expresiones que tengan la variable y, de manera que tendríamos del lado derecho de la igualdad, tenemos menos 8y menos 4xy, sumamos a ambos miembros los opuestos, de manera que nos quedaría x más 2 elevado al cuadrado diferencial de y con respecto a x más 8y más 4xy igual a 5, porque el 5 lo dejamos tal cual como estaba. ¿Esto para qué? Para buscar la forma de reducir a la función estándar o a la forma o a la expresión estándar. Entonces tendríamos, ¿qué es lo que tiene en común 8y más 4xy? Precisamente la variable y. Entonces sacamos factor común y, de manera que y es multiplicado por ¿qué? Por 8 más 4x. Ya está tomando la forma estándar. Solo que tenemos que el diferencial de y con respecto a x, su coeficiente debe ser igual a 1. Y tenemos que tiene como coeficiente x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos toda la ecuación por el inverso de esa expresión, que en este caso sería por 1 sobre x más 2 elevado al cuadrado. De manera que tenemos lo siguiente. Quedaría diferencial de y con respecto a x más 8 más 4x sobre x más 2 elevado al cuadrado, variable y, igual a 5 sobre x más 2 al cuadrado. Presten atención acá. Tenemos la expresión diferencial de y con respecto a x más, donde está la expresión 8 más 4x, sacamos factor común 4. Aquí multiplica 4. 4 multiplica 2 más x. ¿Sobre qué? Sobre x más 2 al cuadrado por y igual a 5 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Repetimos entonces la expresión diferencial de y con respecto a x, el factor común 4. ¿Pero quién 4? ¿Pero quién es 2 más x? 2 más x es lo mismo que yo diga x más 2, porque el orden de los sumandos no me altera la suma. De manera que yo tengo la expresión 4 por x más 2 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Es decir, que tenemos la misma expresión. Tenemos una división de potencia. Toda esa división de potencia multiplicada por ¿quién? Por la variable y. ¿Igual a quién? A 5 sobre x más 2 elevado al cuadrado. De manera que nos quedaría lo siguiente. Diferencial de y con respecto a x. Entonces, x más 2 en el numerador y x más 2 elevado al cuadrado en el denominador se simplifica y nos quedaría 4 sobre x más 2 por la variable y. ¿Igual a quién? A 5 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Ahora sí podemos decir que la ecuación diferencial tiene la forma estándar de una ecuación lineal. Entonces vamos a determinar el factor integrante, de manera que ya sabemos que mu sub x es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Ahora bien, ¿quién es p de x? P de x es la función que me multiplica la variable y, ya lo sabemos. Entonces, esa función, ¿cómo se llama? 4 sobre x más 2. De manera que mu sub x es igual a e elevado a la integral de 4 sobre x más 2 diferencial de x. Esa es una integral directa. Eso es igual a 4 veces el logaritmo neperiano de x más 2. De manera que mu sub x igual a e elevado al 4 veces el logaritmo neperiano de x más 2.
aplicamos propiedad de potencia. Recuerden la propiedad de logaritmo. La propiedad de logaritmo que nos indica que n por el logaritmo de a es igual al logaritmo de a elevado a la n. De manera que mu sub x es igual a e elevado al logaritmo neperiano de x más 2 elevado a la 4. Como el logaritmo neperiano, su base es e, se simplifica y ¿qué nos queda? Nada más la expresión del argumento del logaritmo, que en este caso es x más 2 elevado a la 4. Es decir, que el factor integrante mu sub x igual a 2 elevado a la 4. ¿Qué hacemos? Hacemos la sustitución respectiva, que me dice el diferencial de mu sub x por y es igual a mu sub x por f de x diferencial de x. En este caso sería el diferencial de x más 2 elevado a la 4 por y es igual a x más 2 a la 4, que es mu sub x, por f de x, que es 5 sobre x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces tendríamos lo siguiente. X más 2 elevado a la 4 por y es igual a ¿quién? A 5 por x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué? Porque simplificamos x más 2 elevado a la 4 sobre x más 2 elevado al cuadrado. De manera que integramos a ambos miembros de la igualdad y tendríamos la integral del diferencial de x más 2 elevado a la 4 por y es igual a la integral de 5 por x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. La integral del diferencial del factor integrante por la variable y sabemos que es la expresión misma, es decir, x más 2 elevado a la 4 por y. ¿Igual a quién? A la integral de 5 de x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. Esa es una integral también directa. De manera que nos daría de la forma u a la n. U a la n es igual a n más 1 sobre n más 1. De manera que nos quedaría 5 por x más 2 elevado a la 3 sobre 3 más la constante c. Buscamos la manera de hallar la solución explícita. En este caso, despejar la variable y. De manera que como la variable y está siendo multiplicada por la expresión x más 2 elevado a la 4, multiplicamos toda la ecuación por el inverso de esa expresión, que en este caso sería por 1 sobre x más 2 elevado a la 4. De manera que nos quedaría lo siguiente. 5 sobre 3 por x más 2. ¿Por qué? Porque x más 2 elevado al cubo que estaba en el numerador se simplifica con x más 2 elevado a la 4. Entonces nos quedaría 5 sobre 3 por x más 2 con expresión lineal o exponente 1. Más c sobre x más 2 elevado a la 4. Ahora bien, y es igual, lo que hacemos es cambiar la forma de escribirla o la forma de expresarlo. Como x más 2 está en el denominador, puede subir al numerador con el exponente, con el signo del exponente diferente. En este caso sería 5 tercios de x más 2 elevado a la menos 1, más c, como x más 2 elevado a la 4 está en el denominador, sube al numerador con el signo diferente del exponente, es decir, cambiado. En este caso sería c por x más 2 elevado a la menos 4. De manera que la solución de esta ecuación diferencial sería y igual a 5 tercios de x más 2 elevado a la menos 1 más c por x más 2 elevado a la menos 4. Ahora bien, para finalizar esta parte de lo que corresponde a las ecuaciones diferenciales lineales, tenemos un ejercicio con una condición inicial. Tenemos entonces y' más tangente de x por y igual al coseno al cuadrado de x. Ya sabemos que y' es igual a diferencial de y con respecto a x. Entonces la sustituimos. De manera que nos quedaría la forma estándar de una ecuación lineal, que sería entonces diferencial de y con respecto a x más la tangente de x por y igual al coseno al cuadrado de x. Pasamos a calcular el factor integrante. El integrante es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. En este caso, p de x es igual a la tangente de x. Por lo tanto, mu sub x es igual a la integral de la tangente de x diferencial de x. Esa es una integral directa. Por lo tanto, mu sub x es igual a e
a la menos logaritmo neperiano de coseno de x. Aplicamos la propiedad n logaritmo de a es igual al logaritmo de a a la n, de manera que mu sub x es igual a e logaritmo neperiano de coseno a la menos 1. Como logaritmo neperiano tiene como base e, se simplifica y me quedaría coseno a la menos 1. Pero realmente coseno a la menos 1 es la inversa del coseno, es decir, mu sub x es igual a 1 sobre coseno. De manera que hacemos la sustitución respectiva del diferencial de mu sub x por y igual a mu sub x por f de x, diferencial de x. De manera que nos quedaría diferencial de 1 sobre coseno de x por y igual a 1 sobre coseno de x por la función f de x, que en este caso es coseno al cuadrado de x, diferencial de x. Luego tenemos el diferencial igual 1 sobre coseno de y como coseno al cuadrado de x multiplica y coseno de x divide, se simplifica y me queda solamente coseno de x diferencial de x. Por lo tanto, procedo a integrar a ambos miembros de la igualdad, de manera que nos quedaría la integral del diferencial de 1 sobre coseno de x por y, que sabemos que es la expresión misma, 1 sobre coseno de x por y, más igual a la integral de coseno de x diferencial de x. Eso sería una integral directa que es igual al seno de x más la constante c. Ahora bien, tenemos entonces que despejar la variable y. La variable y está siendo multiplicada por la expresión 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, debemos multiplicar toda la igualdad por el inverso de 1 sobre coseno de x. ¿Quién sería el inverso de 1 sobre coseno de x? El coseno de x. Y es igual al seno de x por el coseno de x más c por el coseno de x. Es decir, tenemos acá la solución general, pero me están dando una condición inicial. Me están dando una condición inicial para que consiga el valor de una constante c. Con base a esa condición, ¿qué me está indicando? Que y de 0 es igual a menos 1. Es decir, que para x igual a 0, y va a valer menos 1. Hacemos la sustitución respectiva. Y va a valer menos 1, el seno de 0 por el coseno de 0 más c por el coseno de 0. El seno de 0 es 0 por el coseno de 0, que es 1, 0 por 1 es 0, más c por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1 multiplicado por c, nos da c. ¿Y qué quedaría? Que c es igual a menos 1, tal que la solución particular de esta ecuación diferencial según la condición inicial dada sería igual al seno de x por el coseno de x menos el coseno de x. Hemos visto los principios básicos para resolver una ecuación diferencial lineal. Hasta la próxima clase.